Profesor Daniel Boboya, bienvenido a la Surcolombiana. Quiero empezar por preguntarle para nuestra teleaudiencia por ese modelo interesante que expuso esta mañana acerca de inclusión, calidad con inclusión. Claro, profesor Bolívar, mucho gusto. La idea es la siguiente. Hemos vivido grandes dificultades en nuestro país en un modelo de exclusión en el que se parte de un concepto, y es que hay unos estudiantes que como que no nacieron para el estudio y que la universidad no puede hacer nada para rescatarlos y que lo mejor es deshacernos de ellos, bien sea desde el momento de su aspiración en la admisión o más adelante en el curso de su formación en la universidad. En el modelo de inclusión partimos del principio de que todos los estudiantes podrían aprender y que en consecuencia lo que tenemos es que descubrir los ritmos y los modos que tienen ellos de aprender para poder disponer de los recursos pedagógicos que sean necesarios y lograr finalmente que esos estudiantes aprendan. Entonces, en el modelo de inclusión, la calidad tendrá que verse ya no en un esquema de cuántos estudiantes se separan del grupo inicial, sino que más bien tendremos que mirarla como el valor académico agregado que la universidad finalmente le aporta a los estudiantes. Es decir, haríamos una evaluación a manera de línea de base en el ingreso de los estudiantes, haríamos un monitoreo mínimo cada 6 meses sobre unos ciertos temas, generalmente son temas transversales, también debe haber temas específicos, y vamos llevando el registro de ese progreso cognitivo de los estudiantes, de tal suerte que a la postre, 3, 4 años adelante, podríamos consolidar un valor académico agregado de orden global. Y la calidad será entonces reconocida en función de qué tanto están aprendiendo los estudiantes, al menos en este ámbito de la docencia. Esos otros pilares de la universidad, como la investigación y la proyección social, tendrán otros indicadores para poderse valorar. Y eso supone, profesor Daniel, un reto enorme para la docencia tradicional. O sea, estos profesores estaríamos comprometidos una vez hecha la prueba, y ahora qué hacemos con las deficiencias detectadas en los muchachos. Señalábamos hace un momento en la conferencia, si encontramos deficiencias en lectoescritura, cómo el profesor de química, de ingeniería, de derecho, de empresas, va a atender asuntos relacionados con estos hábitos. Al respecto, ¿qué experiencias conoce usted de este tratamiento una vez detectadas las carencias? Sí, en efecto la idea es que la línea de base nos va a caracterizar la población que ingresa a la universidad, entendida esta caracterización como la identificación del estado cognitivo que tienen los estudiantes y de sus formas de aprender. Algunos estudiantes, por ejemplo, son muy concretos, son campodependientes, necesitan un ejemplo así a la mano, necesitan tocarlo, sentirlo, y luego empiezan a generalizar un poco ese conocimiento. También hay estudiantes que son campo independientes, son más abstractos, son mucho más racionales, y quiere esto decir que, digamos, ellos comprenden los enunciados que se dan en formas abstractas, en formas generalizadas. Y en un mismo salón de clase suelen aparecer de ambos tipos de aprendizaje en los estudiantes. Entonces necesitaríamos desde la clase misma desestandarizar lo que usualmente venimos haciendo. Regularmente damos una clase estándar para todo el mundo. Partimos del principio de que los estudiantes están localizados aproximadamente en el mismo nivel de comprensión, y desarrollamos nuestras estrategias considerando que ese auditorio es uniforme, es homogéneo y que está colocado con unos ciertos prerequisitos. La realidad que usualmente encontramos en nuestras aulas de clase en Colombia es que los estudiantes no son uniformes, no son homogéneos, no tienen todos los mismos niveles de conocimiento que quisiéramos o que esperáramos que ellos tuviesen. Y entonces, al detectar exactamente el sitio en el que se encuentran y los modos de aprender, nosotros deberíamos desestandarizar esa práctica de aula, quiere decir diseñar itinerarios específicos, al menos por grupos de estudiantes. Experiencias a nivel de Colombia las hay en algunas universidades, por razón de la entrevista no menciono los nombres, pero desde el inicio se caracterizan los estudiantes y
y se establecen pedagogías acordes y hay como unas metas en la comunidad, o sea, los colegas reunidos como un tanque de pensamiento, los profesores, como comunidad académica, toman esa decisión valerosa además de rediseñar las prácticas pedagógicas de una forma no estándar, orientadas de tal manera que sea eficaz el aprendizaje de los estudiantes. Profesor Daniel, y en ese sentido, si uno entiende que una característica del modelo por competencias orienta la enseñanza a unos ciertos estándares, indicadores muy específicos, ¿no habría como una contradicción entre atender estas particularidades de los estudiantes, pero por otro lado, como que aspirar a un mismo logro? Bueno, esos logros a los que se refieren los estándares, ojalá se miren como un punto de partida y no como un techo. Si el estándar es, por ejemplo, que el estudiante tenga un nivel de lectura intertextual, entendido como la posibilidad de colocar en diálogo fuentes diversas, artículos, capítulos de libros, reportes de investigación y demás, ese debe ser un punto de partida. Quiere decir que algunos estudiantes logran tener intertextualidad entre un mayor tipo de textos y que otros alcanzan el nivel de lectura crítica. Es decir, que los estándares no son para estandarizar, son para cumplirlos e ir más allá, ir más allá. Y de esa manera nosotros permitimos ese desarrollo variado de la libre personalidad y del libre albedrío y de la capacidad de colegas y de estudiantes de avanzar prácticamente sin límite. O sea, no hay límites en el avance. Nadie nos puede impedir pensar. Nadie nos puede impedir leer, nadie nos puede impedir escribir. Hay unos estándares como básicos, como mínimos, que aspiramos a que se cumplan y a la misma y con el mismo elemento, digamos, de estándar está la consideración de línea de base, entendido como, digamos, una condición para que los estudiantes vayan más allá y de formas muy variadas que ese simple estándar. Entre varios datos que usted dio esta mañana que al menos a mí me causaron cierto ruido, está el de la consideración de que los aspectos culturales con los cuales llega el estudiante a la universidad no son tan determinantes como uno cree para los procesos académicos. ¿Quiere contarnos ese hallazgo en términos de la investigación que ustedes hicieron? Sí. Lo que hemos encontrado que se haya publicado y está disponible en la red es que el entorno social, económico y cultural de los estudiantes, de sus familias, puede explicar alrededor de un 5 o 6% de las varianzas de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en Colombia. Hemos tomado varios tipos de programas académicos, hemos tomado varios tipos de universidades, colocado apenas una condición y es que los grupos que se consideran deben ser de al menos 20 estudiantes por razones simplemente de comparabilidad de los resultados y de confiabilidad de los indicadores que estamos generando. En cambio, su potencial académico, digamos, la riqueza cognitiva puede llegar a explicar alrededor del 65% de la varianza de resultados de aprendizaje. Estas proporciones de 65 a 5 relacionadas nos indican que la capacidad académica tiene una potencia 13 veces mayor que ese vector socioeconómico y cultural. En consecuencia, si en un salón de clase recibimos estudiantes con condiciones de contexto muy desfavorables, eso pues simplemente nos indica que con ellos habrá que desplegar una estrategia un poco diferente, habrá que hacer de pronto un esfuerzo adicional, pero de ninguna manera es una condición determinante para que ellos no aprendan. Además sería dramático aceptar que una universidad no puede formar en los estudiantes con dificultades económicas y culturales una cierta capacidad. Sería un contrasentido de la universidad, porque justo la universidad es esa posibilidad para que los estudiantes que están rezagados cognitivamente y que han tenido contextos muy desfavorables y muy limitados, para que ellos realmente, gracias a la acción de la universidad, puedan progresar. Y también en ese mismo sentido, capto y comprendo muy bien, se relieva el papel del profesor. O sea, se vuelve un elemento fundamental
para estos propósitos de inclusión. Pero ese profesor no debe ser visto únicamente como un sabio de un saber específicamente disciplinar, sino que debe también formarse, como se pretende en la escuela de formación pedagógica, en el saber pedagógico que le permitiría complementar la disciplina con los problemas que le plantea el grupo en términos de aprendizaje. ¿Es esa idea correcta? Sí, sí, profesor Bolívar. La idea, en efecto, tiene que ver con unos atributos o unas cualidades de los colegas. Son atributos deseados, siendo seguramente muy difícil alcanzarlos. Se nos puede ir toda la vida tratando de conquistarlos, pero pueden ser como un horizonte al cual anhelamos llegar. Tiene que ver con la sabiduría de campo. Es decir, un profesor de física es un sabio de física, un profesor de química es un sabio de química y así sucesivamente en los distintos campos. Pero además, y es muy importante resaltarlo, es la sabiduría en la pedagogía de ese campo, que es distinta a la de otros campos. En Colombia con frecuencia se dice, bueno, pero si usted fue profesor de economía, pues venga y me dicta estos cursos de filosofía, etc. Y no funciona, no funciona que uno pueda transportar de manera relativamente automática una manera de disertar, de razonar, de discernir en los campos de la filosofía a otros campos distintos, porque pues las lógicas pueden llegar a ser también distintas. Entonces, la sabiduría de la pedagogía en ese campo es fundamental, que puede tener vasos comunicantes con la pedagogía de otros campos, sin embargo, con frecuencia detecta uno que son más las diferencias que las semejanzas. Por ejemplo, campos muy concretos en un laboratorio de química versus un campo sumamente abstracto como el de la filosofía, pues tienen estrategias de abordamiento diferentes, tienen formas de llegada que son distintas. Y por el otro lado, pues el profesor ante todo debe ser un investigador. Lo que trabaja en sus clases debe ser la socialización de los resultados de sus investigaciones en los campos que desde luego están asociados con sus asignaturas. Sus estudiantes generalmente hacen parte de su grupo de investigación y en consecuencia cuando se reúnen en el salón de clase a hacer un balance, los estudiantes están muy comprometidos con ese trabajo en el cual vienen participando y cooperando. Y el profesor debe ser un ejemplo, un paradigma frente a sus estudiantes. El profesor debe ser un gran lector, debe ser un gran escritor, debe ser una persona sumamente responsable, debe ser una persona ética, de tal suerte que el estudiante vea a ese profesor como un ejemplo a seguir, aprende de ese profesor y desde luego ya en la vida usual de ese estudiante egresado, ya en el mundo laboral, pues lo que hace es reflejar casi que simétricamente lo que ha aprendido de sus profesores. Profesor Daniel, nos planteó también usted un esquema a manera de un referente conceptual para adelantar estos propósitos de una educación superior de calidad con inclusión. Quisiera que nos destacara algunos de los elementos de su esquema gráfico del modelo. Con mucho gusto. La idea es que hay al menos unos potenciales con los que el estudiante ingresa a la universidad. Uno de ellos es un potencial académico, derivado de cómo fue su bachillerato, de cómo ha sido su situación en el hogar, en la sociedad. Hay otro elemento que incide indudablemente en su proceso de formación y es ese entorno en el cual va a estar él inmerso, o sea, los amigos, los más media, de nuevo su familia. Y sobre todo hay un proyecto educativo. Hay un proyecto que tiene unas preguntas de investigación
que tiene una comunidad académica conformada por profesores inquietos que interrogan el statu quo, que examinan a la naturaleza, que examinan la ciencia, que están permanentemente investigando, produciendo nuevas hipótesis, generando una serie de hallazgos, publicando esos hallazgos de sus investigaciones y compartiendo con los estudiantes tanto la investigación como la escritura de los hallazgos que han encontrado. Digamos que ese es el meollo realmente en la universidad, de ese proyecto educativo que está acompañado además de unos laboratorios, de una biblioteca, que está acompañado de unas normas, de unas estructuras, de unos recursos, pero el corazón es esa comunidad académica que tiene un horizonte de investigación. Y las salidas que uno espera son fundamentalmente el aprendizaje de los estudiantes y su apropiado desempeño ético y social en una comunidad, en una sociedad, como también un desempeño laboral, digámoslo, apropiado, que logren conseguir trabajo, que en el trabajo los aprecien, los valoren, los reconozcan, que si toman por el camino de ser empresarios y de crear sus propias organizaciones, también tengan esa capacidad de hacerlo. Y hay un resultado que podría ser negativo, que tiene que ver con la proporción de estudiantes que abandona la universidad. Me refiero a la deserción, como se llama en este momento. Esos son como simplemente lineamientos generales para poder después empezar a mirar cada uno de los componentes del sistema. ¿Cómo lograríamos consolidar la comunidad académica? ¿Cómo lograríamos estructurar las preguntas de investigación? ¿Cómo lograríamos medir ese abandono y controlarlo? Ojalá contenerlo, reducirlo inclusive. La variable de deserción es fundamental. La mayoría de estudios dice que el primer momento es un rezago cognitivo, el segundo es una inasistencia a clase y ya el tercero que se desencadena es el abandono. Si ese es el recorrido que usualmente siguen los estudiantes que abandonan estudios en el nivel superior, tan pronto haya rezago cognitivo, habrá que identificar de manera muy precisa esos estudiantes porque su riesgo de abandono es alto y acompañarlos en unos procesos especiales, eso también tendiente a un modelo de inclusión. Es decir, que cada año, por ejemplo, uno selecciona los 100 estudiantes que tienen mayor riesgo de abandono en una universidad, derivado de sus resultados en pruebas académicas, en donde se confirma que hay rezago cognitivo o que hay un nivel, digamos, muy primario de desarrollo cognitivo. Y se emprenden trabajos con esos 100 estudiantes. Si la capacidad nos da para trabajar con 200, pues lo haremos así. Y si la capacidad es limitada y solamente podemos atender 50, pues bueno, serán 50. Si uno logra colocar en la base de esa escala de desarrollo cognitivo unos refuerzos importantes, unos apoyos significativos, vamos a disminuir la deserción. Bueno, aquí hemos tenido al respecto invitados que han destacado en la relación profesor-estudiante, unos que el estudiante es el protagónico, otros que lo es el profesor. Algunos creemos que esto es una cosa no igualitaria, pero sí de mucha reciprocidad y de mucho mutuo diálogo y entendimiento. No sé si entiendo que esa es su postura, sobre todo para que el aprendizaje también esté mediado por una suerte de calidad humana en la comunicación que acerque al estudiante y no que, como se dijo en los ejemplos, alguien se abstenga de preguntar por el temor a recibir una reprimenda o deje de ir a clase porque no lo cautiva el docente. Sí, hay reciprocidad, por supuesto, y es difícil colocar porcentajes, es decir, el 60% lo coloca el profesor, el 40% lo pone el estudiante, pero la balanza indudablemente sí se inclina hacia el profesor. Yo resaltaría aquí en esta pregunta que nosotros pudiéramos explicarle muy bien a los estudiantes desde el inicio de sus estudios cuál es el rol de ser estudiante. Incluso preguntarles, ¿usted qué entiende por su rol, su papel, su papel trascendental en esta universidad, cuál cree que es? Y poderlo orientar un poco en una respuesta
y es que el rol del estudiante es venir a formarse. Él tiene un compromiso, él tiene una obligación de ir a las clases, de atender las clases, de concentrarse en el aprendizaje, de hacer las tareas, de realizar los trabajos que se coloquen, de presentar oportunamente los reportes, en fin. Y el profesor también tiene un rol. Y aunque sea implícito, también sería interesante preguntarle a los colegas, bueno, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su papel en esta organización? En esta especie de reloj, queremos que esta organización funcione como un reloj, que funcione de manera articulada, armoniosa, coherente, ¿cierto? Que no hayan unos piñones a una rapidez distinta de la de otros, porque el reloj no va a funcionar de manera apropiada. Entonces, digamos, es un reloj que tiene toda una serie de engranajes y articulaciones y que están sintonizadas esas articulaciones para que este dispositivo funcione de manera apropiada. ¿Cuál es el rol del profesor? Entonces, digamos que su rol es ir a formar. Entonces, si el rol del estudiante es ir a formarse, y el rol del profesor es ir a formar, la mayor responsabilidad recae sobre el profesor, que por un lado es mayor de edad y por el otro lado ha estudiado para formar a los estudiantes. Él está aquí en la universidad con un papel trascendental de formar a los estudiantes y estudió para ello. En cambio, el estudiante no ha estudiado para entender ni la relación, ni tampoco los códigos de un campo, tampoco los códigos de la pedagogía de ese campo, tampoco los de la investigación, tampoco los del liderazgo. El estudiante es esa semilla que viene con una cierta expectativa, incluso con ansiedad de aprender. Al profesor le compete en mayor proporción la responsabilidad de construir esa sinergia. En la medida en la que el profesor venga a todas las clases, sea puntual, llegue antes que el estudiante, lo reciba saludándolo, cómo está, cómo le ha ido, le presente su propia escritura, aquellos documentos que uno ha elaborado, resultado de la investigación, se los comparta al estudiante, lo coloque como coautor, le diga, mira, este es el producto que hemos realizado en el trabajo que venimos elaborando, y ese estudiante es coautor mío, yo lo reconozco como par, y él hace parte de esa investigación. Ese estudiante empieza a interesarse, empieza a esmerarse por hacer las cosas mejor. Conocer bien a mi estudiante, hacerlo partícipe de mi trabajo de investigación, trabajarlo como par, tratarlo como par, considerarlo como un par, y desde luego dictar todas mis clases sobre los temas que corresponde, siempre apoyado en referencias, evitar las anécdotas. Si mi clase se basa en anécdotas, en lo que le pasó a mi tío, lo que le pasó a mi primo, el estudiante aprende a ser anecdótico. Y él cree que formarse y que ser profesional es simplemente relatar una serie de anécdotas, sí. es ser un cuentero. No, aunque también hay anécdotas académicas, ¿no? De los descubrimientos científicos, de las cosas desarrolladas. Vale la pena de pronto sistematizarlas y entregarlas como un estudio, al menos de reseña, mínimo una reseña, en donde uno pueda relatar cuáles fueron los móviles, cuáles fueron las metodologías, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los hallazgos. Dejémoslo a nivel de reseña. Pero esa especie de relato libre, como si estuviéramos en una plaza de cuentos. Porque eso sí es el centro del correcto, es otra cosa. Es muy distinto estar en una cafetería echando cuentos a estar en una universidad. Entonces, la universidad trabaja sobre códigos validados, robustos, sobre códigos publicados y sobre códigos que se han confrontado con la comunidad. Entonces, digamos, si el profesor establece ese rigor, establece esa seriedad, establece esa participación con el estudiante, es más probable que el estudiante entienda la reciprocidad de comprometerse también con el aprendizaje. Indudablemente son actos de reciprocidad, pero quiero resaltar que la mayor preponderancia reside en el profesor. Muy bien. Muchas gracias, profesor Daniel. Con mucho gusto. Además, al profesor le pagan por eso y el estudiante paga por eso. Además. Sí.